y Universidad Alberto Hurtado, acreditada 5 años en las 5 áreas. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Robaretti. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 14 grados la temperatura actual, 20 la máxima que se espera para hoy en Santiago. Veamos qué pasa en el resto del país. Aysén no me aparece. El que debe saber la temperatura en Aysén debe ser Camilo Escalona. Ya, La Serena 20. Llueve hoy. 20 la máxima, en Valdivia 21, en Iquique 22 la máxima, en Concepción 18, en La Serena 20, Talca 23, Rancagua 20, la máxima. Bueno, saludos a todo Chile, como decimos, y saludo también a la Católica, a los... Sí, el bicampeón. Claro, bicampeón. Sí, un saludo desde Colo Colo. Dice que le dicen las monjas al equipo. Oh, no, ya, eso no, por favor. No, pero un saludo, sí. Un saludo. Felicitaciones. Pues. Muchos amigos y parientes de... Es un acto de mucha tolerancia. Sí. Yo que soy de la Chile, mucha tolerancia. Bueno, acá tenemos dos Así que colocolinos felicitaciones. y un azul. Así que feliciten a los... Felicitaciones, sí. A los de la Católica. Al bicampeón. Bicampeón, por supuesto. Ahí tenemos el himno de la Católica. Bueno, estamos ya con Pedro Pablo Errázuri, vicepresidente de Bópoli, colocolino. ¿Cómo estás, Pedro Pablo? Muy buenos días. Con Genaro Arriagada, cientista político DC hasta los huesos, hasta la última célula. ¿Cómo está, Genaro? No sé si es tan cierto. Pero... a esta altura del partido ya está dudando. Llegó con una duda existencial. Sí, claro. No. Y con Camilo Escalona, que es vicepresidente del Partido Socialista. Y yo recién le hacía una broma con Aysén porque anda viajando mucho Aysén. Yo le mando saludo a Aysén porque parece que anduvo por allá y se encontró con unos amigos que nos escuchan todos los días, así que saludos a los amigos de Aysén, ¿no? Sí, y sobre todo admiradores suyos. Por ejemplo, don Mauricio Muñoz de Radio Genial, dijo que la escuchaba siempre. Bueno, qué bueno, saludos Mauricio. Y la radio Ventisqueros también. Y las dos Ventisqueros, de Chile Chico y de Coyhaique. Bueno, nos acompaña... Acabo de pasar por allá yo. Sí. ¿Ah, sí? ¿También? ¿Qué? ¿Candidato también? No. Ya. Nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado, porque la vocación hay que cultivarla. La Universidad Alberto Hurtado imparte este verano 5 cursos de perfeccionamiento para profesores: comprensión lectora, psicomotricidad infantil, nuevas didácticas para matemática y geometría son parte de los programas que realizará la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. Para postular ingrese a www.uahurtado.cl. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, varias noticias en el tapete, en el ámbito político. Tenemos la situación de Sebastián Piñera con... Por eso que Pedro Pablo está tan pensativo. No, a mí lo que me tiene destrozado es el apoyo a Fidel Castro de la izquierda. Me gustaría conversar un poco de eso. Me tiene súper sorprendido. Pero ¿sabes lo que pasa? Que me tiene sorprendido porque encuentro que cuando realmente haya libertad van a salir tantas cosas. ¿Y qué van a hacer? O sea, es obvio que lo que ha pasado en Cuba es una cuestión dramática en términos de los derechos humanos y la gente, yo digo, ¿cómo van a enfrentar ese minuto en 20 años más cuando realmente haya libertad? Yo no 20 años más. Ojalá antes. No sería tan pesimista. Ojalá antes, pero entiendo que la dinastía viene bien organizada hacia abajo. Bueno, lo que pasa, Pedro Pablo, que en estas 2 semanas que nos has estado, hemos abordado varias veces el tema. Sí. Pero es que a mí yo siempre tengo un sentimiento más bien de centro, y esto me ha hecho mucho daño, porque siento que había una falta de visión democrática que uno siempre ha sentido, pero expresada en forma tan dramática. Realmente lo digo bien profundo, no me estoy aprovechando, ¿eh? Pero me ha hecho mucho daño. O sea, siento que la falta de
realismo respecto de la situación que es evidente, es una muestra compleja, sobre todo con la experiencia tan dura que tuvieron muchos de ellos. Entonces me ha afectado mucho. Bueno, como decíamos, está el tema, lo más reciente, siguen las entrevistas que ha dado el ex presidente Sebastián Piñera. En una de ellas fue impreciso sobre cuándo supo de la inversión en Exalmar. Dijo, pudo ser meses después o años después. No fue muy preciso. Esto en una entrevista con El Informante, donde también habló de inmigración y dijo, queremos evitar que entren males que le causan un grave daño al país. Bueno, en fin, y está el tema de si se entregó o no los correos los correos electrónicos entre el hijo de Sebastián Piñera y los ejecutivos de Exalmar. Según la tercera, ¿no es cierto?, había informado y que no, pero eso, entonces dijeron eso es filtración, eso es un delito, en fin, nada. El diputado Gutiérrez esta mañana en el diario Cooperativa, que lo que dijo que si bien a él, claro, no le consta, no leyó el expediente, en las declaraciones, pero que él siente que Sebastián Piñera no salió a decir contundentemente sí, se entregó. Bueno, en fin, ese es uno de los flancos. ¿Cuánto daño le puede hacer esto a la figura de Sebastián Piñera, Pedro Pablo Errázuriz? No, yo creo que hay una persecución bien intensa, ha habido un trabajo de mantener el tema encima. Yo creo que ya está más que claro y evidente que él no... obviamente que trabajó con mucha fuerza por el país, entonces toda la discusión respecto del tema específico y Perú y los intereses de él, yo creo que está completamente zanjado. Respecto del tema de hasta dónde él conocía de sus inversiones, yo lo que he dicho es que yo lo veía trabajando con corazón, con fuerza, con pasión en el gobierno y con total dedicación. Lo que él pretendía en ese momento era realmente hacer el mejor gobierno para Chile, y eso lo hizo con toda su pasión, así que realmente yo le creo cuando él dice que no estaba ni atento ni dedicado, que tenía efectivamente las personas a cargo, y además entonces cuando no tiene claridad en las fechas es un reflejo de que efectivamente no estaba al día a día. Yo realmente creo que Piñera es una carta fundamental en la política chilena y que ha sido un gran presidente, y ojalá sea candidato por Chile Vamos en la primaria de todas maneras, y ojalá veamos ahí qué resulta, porque cuál sea el elegido, pero ojalá que él esté en esa primaria de todas maneras. ¿Camilo? Bueno, yo creo que este es un tema bien delicado para la política chilena, porque no vamos a poner en discusión acá lo que es obvio, que Piñera es la principal figura de la derecha. Eso está más que claro. Incluso podríamos ir más allá. La encuesta lo sitúan hoy con un mayor respaldo que otras aspiraciones o candidaturas presidenciales. Pero lo que no cabe duda junto a eso, que es un dato de la realidad, es que también es una falta inexcusable en una figura política y en una autoridad institucional de esa naturaleza que, por ejemplo, el 80% de su fortuna esté en paraísos fiscales. Es un hecho entero y totalmente inadmisible. No puede ser. Pues todos sabemos que esos son entidades jurídicas, son pequeños países que, como son estados, utilizan sus fronteras para atraer mega fortunas, pues estamos hablando de volúmenes de dinero de otra dimensión, y facilitan en consecuencia las condiciones que entregan para que se puedan eludir los impuestos, para que se pase por encima de los esquemas tributarios de los países originarios y de los países donde esas empresas hacen inversiones. Estos paraísos fiscales hoy día son perseguidos por los organismos institucionales de los diferentes organismos internacionales, porque precisamente destruyen las legislaciones de carácter nacional. Han anulado por completo reformas tributarias que se han hecho. Por ejemplo, las modificaciones tributarias que se hicieron en la administración de Barack Obama en los Estados Unidos, se calcula que fueron completamente estériles, porque se produjo la fuga de las razones sociales de un conjunto de conglomerados económicos hacia esos paraísos fiscales, y la legislación chilena sanciona eso desde a lo menos hace 15 años. Entonces, es un problema para Chile, porque es una figura popular, es una figura conocida, es una figura que está a la cabeza de las encuestas,
y sin embargo tiene un comportamiento ético e institucional, en mi opinión, enteramente inaceptable. Bueno, pero ¿qué dijo Sebastián Piñera en esa entrevista entonces? Se enteró de la decisión de bancar meses o años después de ser presidente. Pero esto va más allá de lo de bancar. Sí, además sostuvo de la fortuna que está en paraísos fiscales. Claro, ahora voy a eso. Además sostuvo que no pensó que le traería conflictos porque era una inversión pública, todo se hizo en forma transparente, todo se registró en el Banco Central, todo fue sujeto a la legislación chilena, se pagaron todos los impuestos que correspondían, por lo tanto fue una inversión legal y legítima. No, la legislación chilena no puede poner mano en los paraísos fiscales, eso es claramente una falacia. Sí, pero yo creo que me gustaría separar las dos cosas, pero después adelante. Sí, mira, yo creo que aquí hay que separar, hay que distinguir. Yo no creo, para decir los puntos a favor de Piñera, yo no creo que Piñera haya condicionado su actitud en La Haya a la inversión que tuvo en Perú. Yo creo que eso es injusto. Eso es lo primero. Lo segundo es que Piñera ha tenido una actitud temerariamente imprudente en esta materia. Porque él no podía dejar de saber que parte importante de sus inversiones estaban en paraísos fiscales, y eso, lo que ha dicho Camilo Escalona, es cierto. Los paraísos fiscales no gozan de buena reputación en ninguna parte del mundo. Y entonces, ¿por qué no encontró una solución que le evitara este mal rato que le causa a él, a su familia y a amigos de él como Pedro Pablo Rázuri? Obvio. Porque tener que defender esto no es fácil. Hay que recordar, porque lo que complica a veces a la política y a la vida chilena es el doble estándar. Yo formé parte de lo que hicimos un escándalo por las inversiones en paraísos fiscales de Goldborn. En consecuencia, uno no puede estar en un lado una vez y en el otro sin tener que dar una explicación. Yo creo que ha sido un acto tremendamente imprudente de Sebastián Piñera tener inversiones en paraísos fiscales. ¿Solo imprudente o antiético? Antiético. Veamos qué explicación de... Él tiene que dar una explicación, pero una explicación acabada. Él dice que sí se pagaron los impuestos. No, pero dice solo sobre esa inversión. Los impuestos en Chile, si los paraísos fiscales no llegan información a otro estado. Lógico. Yo quiero es una falacia. Separar dos cosas. Pedro Pablo Errazo. Uno tiene que ver con la estrategia de inversión que tiene una persona con grandes fortunas o en general los inversionistas. La estrategia de inversión hace complejo y siempre puede haber roce. Uno podría decir seguro que las inversiones de Bancard incluyen a Facebook, y Facebook es la manera de comunicación de todos los chilenos, entonces está afectando la comunicación entre los chilenos. Podría llegar siempre a elucubraciones súper sofisticadas, que creo que hay que aprender a ser un poquito más cuidadoso. Hay algunas interpretaciones que se han hecho que son saltos bastante delirantes de interpretación de un paso al otro. Y lo segundo tiene que ver con los paraísos fiscales. Existen dos razones de inversionistas en paraísos fiscales. Uno, que tiene que ver con el blanqueo de dinero, donde está oculta la información. Y eso, que de hecho ahora se confirmó hace un año, en el caso de Islas Vírgenes, que ya está incluso libre de ese peligro. Y ese peligro es el que la gente se preocupa y es el cual es realmente riesgoso. Y por eso el presidente Piñera aclara de que todas las inversiones se hicieron pagando los impuestos correspondientes. Estoy seguro que si uno analiza la estructura de inversiones de Codelco fuera de Chile, de ENAP fuera de Chile, de las principales empresas, de Endesa fuera de Chile, no sé hoy día, pero en la época en que era de propiedad chilena, todas ellas por estructura tributaria pasaban por países en los cuales países en donde la inversión pasaba sin tener costo, porque hay una cosa. La inversión no se realiza en esos países. Lo que pasa es que la estructura de sociedades pasan por esos países para poder, déjame terminar, Senado, para poder estructurar mejor y que el pago de impuestos se produzca donde está la inversión y en Chile, y no se produzca en países intermedios, porque resulta que esos países tienen acuerdos tributarios con los otros países en los cuales está realizada la inversión. Entonces, es muy sensato que la estructura tributaria pase. Y eso también se puede hacer pasando por Suiza,
Quiero decir que la estructura de inversión... Perdón, déjame terminar. Pedro Pablo, un segundo. Voy a terminar, después al tiro. Lo que quiero decir es que uno tenga la estructura societaria pasando por países como Islas Vírgenes hace mucho sentido porque retiene los impuestos en el país de origen donde se produce la actividad y en el país de nacionalidad. Y por lo tanto, tanto en Chile como en el país se pagó impuestos. Tu argumento no se sostiene. La idea de que los paraísos fiscales son neutros desde el punto de vista de la tributación de los demás países no tiene asidero alguno en la realidad. El mundo entero, los Estados Unidos, la OECD, han tenido una lucha brutal contra los paraísos fiscales. Apretaron a Suiza, hasta Suiza lo apretaron para los efectos de que blanqueara su situación y a continuación terminara con su condición de paraíso fiscal. Luxemburgo, y para qué decir las Islas Vírgenes, como dije, en consecuencia. Para evitar el blanqueo de dinero, no para evitar la tributación en Chile. Porque con ese criterio vamos a terminar en lo siguiente, de que todo el mundo va a ir a tributar en las Islas Vírgenes y los países van a quebrar, porque no se pagan los impuestos en los países. Pues. Claro, igual que la otra vez tenemos una diferencia de información. Pedro Pablo, una cosa es que esos países tenían, por el hecho de la forma tributaria que tenían, permitían el blanqueo de dinero. Y eso fue lo que pasaba con Suiza, y es lo que pasaba con Islas Vírgenes, y que se terminó y quedó aclarado el año 2015. Pero eso no quiere decir que la estructura tributaria pase por esos países y por lo tanto sea neutro respecto del cobro de impuestos en ese país. Pero las inversiones fueron antes de esa decisión de la OCDE. Estoy aclarando que lo que se aclaró respecto a la OCDE tiene que ver con el blanqueo de dinero, que es lo que se podía hacer en Suiza. La estructura tributaria que pase por un país como Islas Vírgenes, que podría haber sido Suiza también, tiene que ver con el hecho de evitar el pago de impuestos por actividad que no se realiza en ese país. Entonces, claro, evadir o disminuir los impuestos, eso es ayer salió la información. La razón por la cual les conviene invertir en esos lugares. Camilo. Ayer salió la información que la cadena McDonald's, cuya razón social está situada en Luxemburgo, paraíso fiscal, ha sido obligada por la Unión Europea a trasladar esa razón social a otro país y el directorio de McDonald's decidió situarla en el Reino Unido. Y ahí se van a situar, a pesar del Brexit, seguramente buscando además atenuar el impacto de la Unión Europea por el Brexit, pero fue obligada a salir de Luxemburgo. Y eso mismo le ha pasado a Apple. Y usted sabe cuánto le calcularon, cuánto reclama la Unión Europea en impuestos no pagados por estar en el paraíso fiscal. 13.000 millones de dólares reclaman los países de la Unión Europea de impuestos eludidos por ese conglomerado económico, por estar en un paraíso fiscal. Entonces no nos hagamos los inocentes en este caso. Yo recomiendo son centenares de millones de dólares los que se eluden y no se pagan. Las inversiones de Codelco, que miren las inversiones. El directorio de Codelco rechazó y anuló una decisión que en una oportunidad el directorio había tomado para instalar una razón social en una empresa en un país que era paraíso fiscal. Me gustaría que lo mirara. Eso ya se resolvió. La otra vez estábamos discutiendo y nos llamaron de Codelco para decirnos que justamente hace ya 2 años, no sé cuánto, que no están en esas inversiones en esos lugares. Los países serios, como por ejemplo los de la Unión Europea, hacen el esfuerzo de calcular. La Unión Europea a McDonald's le calcula 13.000 millones de dólares de evasión tributaria por estar en paraíso fiscal. Así que no nos hagamos los inocentes en esta materia. Mira, hay una cosa que es bien impresionante. Genaro Arriaga. Uno de los países que abusa de paraísos fiscales es el capitalismo salvaje de la República China. Los chinos tienen una cantidad de inversiones en paraísos fiscales, pero el hecho de que los chinos lo hagan no autoriza para que lo haga un chileno. Bueno, ese es una información contradictoria. Claro. Claramente la problemática de los paraísos fiscales tiene que ver con el blanqueo de dinero y con poder ocultar las inversiones, no cuando la inversión es transparente y paga los impuestos que corresponden en el país donde se produce la operación y en el país del inversionista, que en este caso es Chile. A propósito de la supuesta filtración, desde la Fiscalía que da cuenta que no se habría entregado toda la información para la investigación que se está realizando, Sebastián Piñera y varios otros personeros, ¿no es cierto?, la Fundación Avanza Chile, y de la oposición hicieron hincapié que esto es un delito, la filtración. Y entonces el jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra,
le dijo a Sebastián Piñera a tener tranquilidad, que ellos saben resguardar la investigación. Las decisiones que se tomen las vamos a tomar sobre la base de los antecedentes que vayamos reuniendo, sin que haya de nuestra parte ninguna intencionalidad política, ni para favorecer ni perjudicar a nadie. Así que vamos a ver, porque hasta ahora es solo una versión de prensa. De hecho, esta mañana el diputado Gutiérrez dice, bueno, a él no le consta, él solo se basa en lo que salió en la prensa. Y ese es el tema Sebastián Piñera. Después, es el tema plata. Yo creo que, claro, hay que reconocer también que el liderazgo que tienen las encuestas hace que haya un intento permanente y continuo por mantenerlo y por tratar de exponerlo. Ahora yo creo que efectivamente hoy día, cuando la cesantía está con complicaciones, él aparece cada vez como un candidato más valioso para las personas. El otro candidato que marca bien en las encuestas es Alejandro Guillé, y también esta semana hubo cuestionamientos al senador Guillé. Las asesorías telefónicas, por ejemplo, que por más de un año le pagó a un amigo de su jefe de gabinete, que eran unas asesorías, ¿verdad?, por teléfono, que le hacían los fines de semana, en fin. Y también el tema de su participación en la minera, BHP Billiton, y parte de la fundación. Él no recibía salario por eso, pero también estaban pidiéndole explicaciones. Bueno, ¿me permite? Sí, Genaro. Yo no soy partidario de seguir en este festival de descalificaciones. Yo personalmente no le tengo afecto como persona, no le tengo afecto como candidato presidencial a Guillé, pero no me parece que aquí estemos en presencia de algo condenable. Él formó parte del directorio de una fundación. Uh-huh. Esa fundación no es un lobby para la cosa minera ni cosa que se parezca. En segundo lugar, él no recibió dineros de BHP para su campaña, por dos razones. Primero, porque no figuran en las donaciones del CERVEL, y en segundo lugar, porque es una política de una empresa transnacional, entre empresas transnacionales que en algunos países la violación de la norma de financiamiento político lleva a la prisión de los ejecutivos que la hacen. Entonces, yo verdaderamente creo que aquí se está atacando innecesariamente a Alejandro Guillé. Ahora, por ejemplo, Osvaldo Andrade dijo, si él lo omitió, sin lugar a dudas que faltó a la transparencia, porque esas cosas debieran indicarse, si no fue un acto voluntario, sino que fue un olvido, un error, algo que ocurrió en su entorno administrativo, bueno, hay que aclararlo. ¿Por qué es el cuestionamiento? Porque el senador Guillé hizo parte de la Comisión de Minería y de Ética, ¿verdad? Pero después de haber salido de claro, y que no lo haya declarado en sus antecedentes. ¿Camilo? Yo creo que él tendría que haberlo informado oportunamente. Yo creo que ese es como se dice popularmente, un renuncio. O sea, una falta. Yo creo que es válida la crítica, porque toda la información pública en una figura de estas características, si estamos exigiendo para Sebastián Piñera, también lo tenemos que exigir para Alejandro Guillé. Son cosas distintas, Camilo. No, son distintas, pero desde el punto de vista de la transparencia hay un conflicto de interés, a mi punto de vista, que se resuelve con la transparencia, dándolo a conocer. Sí. Pues si hubiera dinero de por medio, claro, sería más complicado. No hay dinero de por medio, no hay inversiones de por medio. Pero hay una relación en la fundación de la minera La Escondida. Y eso la opinión pública lo tiene que conocer oportunamente. Y yo creo que corresponde investigar más, porque así como con el caso del expresidente Piñera se continúa la investigación, hay que profundizarlo más, porque la sensación de las pymes en la región de Antofagasta es bastante dramática respecto del actuar de Minera Escondida, y el senador es un senador por la región, debió defender a las pymes, no salió. Entonces yo estoy creo que hay bastante antecedente como para profundizar el análisis, hay que entender un poco más. El senador tuvo que financiar su campaña, me gustaría entender un poco más cómo se hizo. Por lo tanto, no me gustaría parar tan rápido. Profundicemos un poco más, entendamos más los detalles antes de dar por santo y bueno la situación. Bueno, lo que se informó entonces, que los antecedentes figuran en el sitio web de la firma, ¿no es cierto?, donde se señala que Fundación Minera Escondida se financia con el aporte directo de Minera Escondida a través de un convenio de financiamiento que tiene vigencia por 5 años.
y contando con un financiamiento superior a los 6.240 millones de pesos durante el año pasado. Y la participación del senador independiente se identifica en al menos 2 memorias. Y lo que pasa es que por los años que Guille formó parte de la entidad no fueron informados, como decíamos, por eso en el currículum. Y eso ha generado las críticas. Y también está el tema... ¿Él no recibió o recibió remuneración como miembro del directorio de...? No, pero el hecho de que no haya informado, estoy de acuerdo, pero porque si después bueno, son todo el estándar que hoy día está muy alto. Lo importante es que cuando se juzga la honorabilidad de una persona, uno tenga cuidado con los matices, porque si vamos a confundir que es lo mismo poner un petardo en un tarro de la basura que disparar una bomba atómica, estamos complicados. Si estamos diciendo que aquí el senador Guillé no informó y que con eso falló a la transparencia en su currículum, me parece una falta y me parece que está mal. Pero la verdad es que de ahí a plantear esto como si fuera un caso de corrupción, ¿no?, me parece excesivo y creo que no, yo creo que es muy injusto. Yo creo que hay que investigar un poquito más, porque Marco Enrique Pablo, ¿sí? se acusa de que fue financiado por SQM, a pesar de que sabemos que él personalmente no recibió nada. Entonces, creo que hay que continuar más profundizando, entender un poco más, porque es una coincidencia mala. Camilo Escalona, usted que fue senador, esto de las asesorías telefónicas, también que se ha conocido por más de un año que el senador Guillé le pagó a un amigo de su jefe de gabinete. Yo creo que lo delicado está en si esa persona cumplió funciones para el gobierno al mismo tiempo. Eso es lo que se tiene que esclarecer. De la información de prensa yo no saco nítida la conclusión, pero si la persona recibió de una repartición gubernamental, en este caso del Ministerio de Minería, una remuneración por asesoría, y al mismo tiempo estaba recibiendo de la contraparte del Ministerio de Minería, que es un parlamentario que es interlocutor de esa misma repartición, pero que cumple en funciones institucionales diferentes, en ese caso está cometiendo una grave falta. Entonces eso se tiene que esclarecer. Otro punto entonces, porque el trabajo con el senador era ayudarlo con derecho administrativo, aunque no necesariamente existe respaldo de su labor, porque hacía apoyo en gestión de tipo informal. Muchas de ellas eran llamadas telefónicas que hacía el senador el fin de semana. El tema de la amistad es subjetivo, pero si él tenía dos jefes que tienen funciones institucionales diferentes, es claramente una falta. Sin duda, yo creo que eso es incorrecto si tiene esa doble remuneración. Bueno, esos son los temas y después tenemos la entrevista, otra entrevista más de Ricardo Lagos Escobar, hoy en la revista ¿Qué pasa? El titular es: si las ideas que he planteado quedan instaladas, me doy por pagado. O sea, ya está empezando a mirar al futuro, que tal vez no llegue al final esta candidatura, Camilo. Bueno, lo que pasa es que veo que la sociedad chilena ha caído en un afán de comprar las modas pasajeras excesivos. Yo siento que Ricardo Lagos ha asumido un rol que va más allá de su propia postulación, va más allá de su candidatura. La sociedad chilena necesita un intercambio de ideas. Ahora, esas ideas pueden en un cierto momento no tener el 51% de la votación, puede perfectamente ocurrir, pero eso no le va a quitar la validez a las ideas. Es propio de la democracia, ¿no? Una persona puede ganar una elección, puede perder una elección y ganar la próxima, y en ese momento se ponen a prueba la solidez de sus ideas, de sus argumentos, de su proyección. Entonces nosotros estamos viviendo aquí simplemente para el día a día, para el minuto que viene. Sí, eso es un grave problema que hoy tiene nuestra democracia. ¿Me permites, Camilo? Sí, Genaro Arregada. Muy razonable lo que tú dices, porque la manera en que uno también puede mirar el titular de esa entrevista es que a Ricardo Lagos le interesan más las ideas que el poder. Esa sería otra manera. Yo me doy por pagado si mis ideas tienen aceptación. Sería otra manera de mirarlo. Yo creo que estamos en un mundo en el cual el debate político se ha ido empequeñeciendo y a todo hay que suponerle una tercera lectura y una segunda intención. A mí las declaraciones me parecen inobjetables, ¿no?
Y en eso compartimos bueno, plenamente. en esta entrevista también habla de José Miguel Insulza y de los dimes y diretes. Ahí vamos a ver qué pasa en el Partido Socialista. Parece que José Miguel Insulza tiene más llegada entre los militantes, según se ha comentado en los últimos días. Vamos a comerciales. Nadie sabe. Yo creo que nadie que te compró el resultado de las elecciones. Eso es muy raro la conclusión a la que se llega, pero sí, es evidente que el Partido Socialista tiene una elección que, como toda elección, no se sabe el resultado. Eso es propio de la elección, es propio del ejercicio democrático. Vamos a ir a comerciales y seguimos a la vuelta. Atención, porque en esta Navidad puedes comprar todo lo que quieras hasta en 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BBVA. Si aún no la tienes, pídela hoy en bbva.cl. Después los comerciales, entonces seguimos con Pedro Pablo Errázuri de Evópoli, el demócrata cristiano Genaro Arriagada y Camilo Escalona, vicepresidente del Partido Socialista. Y este regalo es para Pablito, de su mamá. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Sí! ¡Una CONSOLADBOX64! Sí, mi amor, una consola Xbox 64. ¡Súper gracias, mamá! Lo que ellos quieren en las cuotas que tú quieres. Esta Navidad compra todo hasta en 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BBVA. No pierdas más tiempo y pídela hoy en bbva.cl. Cae 1,45%. Costo total 100.792 pesos calculado sobre una compra de 100.000 pesos en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. Se estima que un solo profesor puede tener impacto en la vida de 6.000 niños. Bienvenido a Pensar. Pedagogía UAH. Universidad Alberto Hurtado. Acreditada por 5 años en las 5 áreas. La Navidad llegó a Preunic. Encuentra todos los regalos en un solo lugar. Muñeca princesa, 2.990 pesos. Paleta maquillaje Estudio 64, 9.990 pesos. Y pagando con tarjeta de crédito Preunic, 7.990 pesos. Ven y disfruta la alegría de regalar. Preunic, siempre cerca de ti. Precios válidos hasta el 24 de diciembre de 2016. Antes, llevar un teléfono en el bolsillo era grosso. Pero un smartphone es lo que usamos hoy. Poder entrar al banco desde el computador era neto. Pero poder sacar tu cuenta corriente desde tu computador, bueno, ya entiendes el punto. Cámbiate a BCI, el único banco en el que puedes contratar 100% online tu cuenta corriente. Ágil, simple y transparente. BCI, el banco digital de Chile. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. En Navidad sabes que hiciste un buen regalo por la reacción de las personas. Si regalas calcetines... ¡Qué detallista! No debiste molestarte. O un desodorante. Justo lo que necesitaba. Pero si regalas unos anteojos de GMO... Muchas gracias, te pasaste. ¡Tan increíble! Ven a la Navidad para todos en GMO y encuentra los anteojos perfectos para ver y verte bien. Encuentra el regalo perfecto con anteojos de sol desde 14.990 pesos en marcas seleccionadas y un 40% de descuento en cristales por la compra de tu armazón. En GMO, amamos tus ojos. Más información en gmo.cl. Dura mucho más, hasta 10 veces más. Duracell, Duracell. Compra Duracell si tú quieres ahorrar. Duracell, Duracell. No existen mejores pilas que las pilas alcalinas. Dura mucho más, ahorra mucho más. Duracell, Duracell. Sabemos que el activo más importante de tu empresa son tus trabajadores. Por eso el aguinaldo que los dejará bien contentos este fin de año son las canastas de Alvi. Elige una de nuestras alternativas o arma tu propia canasta. Haz tu pedido al 225-127300 o a canastas@alvi.cl. Canastas Alvi, el mejor aguinaldo para tus trabajadores. En el servicio postventa Kaufman no nos detenemos para que tu empresa tampoco lo haga. En Kaufman encontrarás todo lo que necesitas para que tu empresa sea siempre rentable. Nuestras sucursales con taller y venta de repuestos y los mejores especialistas te esperan en todas nuestras sucursales a lo largo de Chile. Entérate más del mejor servicio postventa en www.kaufman.cl. En Banco Estado tenemos una gran oferta para las pequeñas empresas del país. Financiamiento para sus proyectos con una tasa preferencial de 0,6% mensual en pesos y hasta 60 meses plazo. Porque queremos que sus empresas sigan creciendo. Infórmate en bancoestado.cl o llamando al 600-320.000. Banco Estado.
Para un crédito de 30 millones, CAE 8,18%. Costo total del crédito, 36.658.421 pesos. Promoción vigente desde el 4 al 16 de diciembre de 2016. Ambas fechas inclusive. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Cámara Chilena de la Construcción. 65 años aportando al desarrollo del país. 14 grados. 14 grados en Santiago. Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y quiero invitarlos a liderar la seguridad laboral en sus empresas. Necesitamos trabajar todos unidos y coordinados para resguardar la seguridad en nuestras obras. Para esto, los invito a involucrar a sus trabajadores en el desafío de 0 accidentes fatales. Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción. 65 años aportando al desarrollo del país. M360, la nueva revista digital de tendencias con contenido, editado para mujeres. Entra ahora y descubre un sitio innovador y de contenido contemporáneo, abordado en 360 grados. Moda y estilo, belleza, sexo y pareja, vivir bien, lifestyle, cultura, do it yourself, videos, tutoriales y más. M360, inteligente y sofisticada, entretenida. Entra y descubre más en www.m360.cl. Editado para mujeres. Cooperativa. 22 minutos para las 10. 22 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa. Hay vida después del gabinete. Estamos en el primer café. Atención, porque en esta Navidad puedes comprar todo lo que quieras hasta en 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BBVA. Si aún no la tienes, pídela hoy en bbva.cl. Seguimos con Camilo Escalona, Pedro Pablo Errázuri, Genaro Arriagada. Les comentaba sobre la entrevista hoy en la revista ¿Qué pasa? del candidato Ricardo Lagos Escobar, sobre la ley reservada del cobre, por ejemplo. Él dice, le preguntan si se pueden hacer cambios en el Chile actual. Obvio, se requieren ciertas mayorías y quórum, pero si lo único que yo digo es que son cosas demasiado obvias, el tema de la ley reservada se ha planteado muchas veces y ahora el país está mucho más maduro para eso. Le puedo asegurar que, llegado el momento, nadie se lo va a defender, así de simple. Esto a propósito de los dichos de José Miguel Insulza. Ahí, ¿cómo está esa relación, creen ustedes? ¿Y qué piensan de justamente la ley reservada del cobre, Pedro Pablo Errázuri? Sí, un comentario a propósito de la conversación final en el sentido de las ideas. Nosotros en Evópolis, en eso sí, creemos que hay que poner mucha fuerza y mucho valor. Es bien importante que los políticos discutamos en base a ideas, porque hemos tenido lo que fue escandaloso en la elección en Estados Unidos, que ya la discusión sobre ideas era cero y estábamos solamente insultándonos en ese ámbito. Yo creo que eso es muy valioso y en eso rescato lo que dice el expresidente Lagos. Y en la línea de la ley reservada al cobre, yo comparto lo que dice el expresidente. Yo creo que efectivamente ha llegado el momento para estructurar el financiamiento de una manera distinta y que no haga que una empresa que además está bastante dañada por su propia gestión, pero también por el precio del cobre, esté pagando la cuenta. Creo efectivamente que es un tema que se debe discutir y creo que hay bastante consenso hoy día en Chile respecto de ese punto. Sí. Sí, Genaro. Mira, respecto de la ley reservada del cobre, yo creo que si hoy día se deroga, a nadie le pasa nada desde el punto de vista de sus afectos. Yo creo que la ley reservada del cobre entró en un periodo en el cual prácticamente no la defiende nadie. El problema es otro. El problema es que el país tiene que llegar y definir cuál es el gasto militar que está dispuesto a tener para los efectos de garantizar objetivos de seguridad exterior y las funciones que al interior del país cumplen las Fuerzas Armadas. Y entonces esa es la discusión significativa. Ahora, a mi juicio, en esa discusión lo que debiera haber es lo que yo creo que existe un cierto consenso entre las personas que discuten sobre estas materias, un plan de inversiones que sea plurianual, de manera tal de que esto no sea una discusión de todos los años, que puede ser un plan de 4 años en que se aprueban los presupuestos por 4 años, y el país tiene que decir, mire, nosotros tenemos una situación de seguridad
tenemos una actitud agresiva de Bolivia, que militarmente es muy débil, de Perú, que es un poco más fuerte, de Argentina, que está recuperando sus niveles de gasto militar, y en consecuencia, ¿qué gasto militar necesitamos nosotros? Y esa es la discusión real. El problema es si es ley reservada o no. A mí me parece que no es lo relevante, y en segundo lugar, para todavía dar un paso más, yo creo que la ley reservada del cobre hoy día está quemada. Esa es mi impresión. ¿Qué significa eso, que está quemada? Que no la defiende nadie. Y yo creo que además pero más allá de que no la defienda nadie, hay que terminar con ella. ¿Es posible? ¿Es complejo? ¿No es llegar y hacer? Eso les pregunto. Sí. Yo lo que digo es lo siguiente: esa ley estaba destinada a asegurar un financiamiento de las Fuerzas Armadas. Sí. Si uno deroga esa ley, inmediatamente viene la pregunta: ¿y entonces qué gasto militar vamos a tener? Y esa es la discusión real. Lo demás, ahora, yo creo que en el país esta es una discusión de matices, porque no hay nadie tan raro que crea que Chile no deba tener Fuerzas Armadas o que deba tener un gasto militar insignificante. No hay gente así en el país. Habrá algún grupito chico por ahí. Pero discutamos qué gasto militar queremos. Yo creo que uno puede... La ventaja del tema militar es que son inversiones, y por lo tanto uno puede postergar o anticipar dependiendo de la situación económica específica de cada año. Permite flexibilidad en estos años en que el gobierno se está gastando un 20% más del ingreso. Es dramático que además tenga que poner un 10% de las ventas de Codelco en inversión militar, que es muy importante, yo comparto con Genaro, pero que hay que hacerla ordenada, que permiten postergaciones y anticipos dependiendo un poco de la situación económica específica. Es una buena oportunidad para arreglar el resultado del gobierno, el poder acomodar las inversiones militares. Yo creo que para Codelco claramente no se justifica. O sea, es una horca para Codelco, porque el volumen de recursos que se le quita a la empresa es muy elevado. Además, junto con eso, el fisco le saca completamente las utilidades, entonces queda la empresa absolutamente a disposición de la buena o mala voluntad de la autoridad de turno. Si el ministro de Hacienda es sensible, le coloca plata para capitalizar; si no es sensible, no le coloca plata, y entonces dejamos a la empresa, que es la más importante del país, en una situación insostenible desde el punto de vista de su sustentabilidad. Y en consecuencia tiene que haber una ley que garantice las funciones de la defensa del país sobre la base del financiamiento en el presupuesto, sacándole este verdadero salvavidas de plomo a Codelco. Sobre Codelco también dice algo acá Ricardo Lago Escobar, bueno, que obviamente él no quiere que vuelva a la derecha al gobierno, no me parece bueno para Chile, y dice: rasgan vestiduras, la derecha, rasgan vestiduras por Codelco, pero nunca un gobernante había sacado la cantidad de recursos de Codelco que le correspondió al presidente Piñera por el precio del cobre, y más encima lo deja endeudado. Esas cosas no me gustan. Sí, eso porque Codelco tuvo que pedir préstamos para financiar sus inversiones durante toda la administración Piñera, porque el ministro Larraín fue sumamente apretado, digamos, y la llevó a una situación insostenible. Quiero decir de que esto sucede con muchas empresas del Estado. Por ejemplo, una empresa que es un caso de empresa bien administrada es el Banco Estado. Pero el Banco Estado prácticamente no puede invertir sino lo que le autoriza el ministro de Hacienda. Y el ministro de Hacienda autoriza inversiones muy pequeñas que van disminuyendo o que pueden llegar a disminuir la participación del Banco del Estado en el total del crédito y en el mercado. Yo encuentro que en ese sentido hay que también proteger a las empresas del Estado. Y lo que dice Camilo tiene razón. Si tú le sacas todos los fondos a Codelco y no le dejas suficiente para invertir, en el fondo estás ahorcando a la empresa. Y además, desde el punto de vista internacional, una empresa como Codelco, cuyo resultado está asociado al poder militar de Chile, eso le crea problemas graves en su internalización. Pedro Pablo Errázuriz, que fue ministro del gobierno de Sebastián Piñera, a ver sobre esta frase. Yo diría dos cosas. Primero, el gobierno, la única presidenta que ha hecho realmente
un costo económico de los años en que ha estado. Ha sido la presidenta Bachelet, que tuvo un déficit fiscal gigantesco al término de su primer mandato y que ahora todos los años ha gastado más que los ingresos. Y una familia podrá imaginarse qué significa que todos los años gaste más dinero que los ingresos que le entran y por lo tanto va generando una deuda hacia el futuro bien grande. Pero lo segundo que lo encuentro bien importante respecto de Codelco, en mi opinión la ley reservada hay que sacarla y después hay que permitir a la inversión de las AFP en Codelco, de manera que todos los chilenos a través de nuestra futura jubilación podamos participar y mejorar la gestión, porque definitivamente hoy día es una gestión bastante mala en comparación con las otras compañías mineras privadas que hacen lo mismo y por lo tanto un desafío de mejora de gestión gigantesco por delante, pero con recursos para invertir que son muy necesarios. Pero esto de... Sí, Camilo Escalona. Y yo en esto voy a tener que discrepar de mi amigo Pedro Pablo Razzoli, porque el déficit fiscal en el primer gobierno de Bachelet fue efectivamente cuantioso un año. El año de la crisis, el año 2009. 2009, exactamente. Por la crisis subprime. Y ningún líder de partido en ese momento dudó de la necesidad de hacerlo porque tenía que hacerse una política económica contracíclica. Recuerdo incluso que en aquel momento yo fui convocado a una reunión en La Moneda como presidente del Partido Socialista con todos los presidentes de partido. Estaba Coloma por la UDI y Carlos Larraín por Renovación Nacional, que entre paréntesis ahora como que volvió. Sí, volvió. Y le dio pesadilla a Piñera, creo, cuando supo que volvía el Carlos Larraín. Pero bueno, es un comentario al margen. Lo que ellos estaban en representación... Esa forma parte de nuestras pequeñas intrigas. Sí. Estaban todos ahí reunidos y estaba el presidente subrogante del Banco Central, Jorge de Solmó, que no es un economista de la nueva mayoría ni de la antigua Concertación, y unánimemente se aprobó respaldar el plan contracíclico que en ese momento propuso Andrés Velasco, el ministro de Hacienda, que entre otras cosas ahora está muy amigo de Bópoli, así que por eso me llama la atención que Pedro Pablo que critique esta parte. Pero yo entiendo que no había ninguna otra alternativa a sostener la economía porque los ingresos fiscales se fueron. El ingreso de impuestos en junio del año 2009 fue la mitad del que se había proyectado. O sea, no había ninguna otra posibilidad sino sostener con un aumento de la inversión fiscal. Sí, Pedro. Es verdad. O sea, lo que dice Camilo lo comparto 100%. Efectivamente, los recursos que había ahorrado el país fueron bien utilizados, en mi opinión, para enfrentar esa crisis. Creo que lo que pasa ahora es muy distinto, donde el mundo no tiene la situación de crisis y que nosotros crecemos muy poco en comparación con toda Latinoamérica y que estamos gastando cantidades muy superiores a nuestro ingreso en forma bien dramática. Si me permite, mira, yo al venir para acá traje un torpedo, es la página en la cual la revista Economist analiza un conjunto de cifras respecto, y algunas que son bien pertinentes a la discusión que estamos teniendo. Por ejemplo, en materia de déficit fiscal, Chile tiene para este año un menos 2,7, su déficit es 2,7. Eso no es nada. Menos 2,7 del PIB, no del presupuesto. Claro, el PIB son como del producto interno. Claro, o sea, de un 2,7% de 300 mil millones de dólares, o sea, como 10 mil millones de dólares, que es como un 20% del presupuesto. El déficit del como porcentaje del Producto Interno Bruto es 2,7. Argentina es menos 5. Brasil menos 6,4. Claro, Colombia menos 3,7. México menos 3,0. Venezuela 26,4. La política fiscal más responsable de los países de la región es la del gobierno actual. Yo he sido crítico en muchas cosas respecto de este gobierno, pero por una razón de justicia no puedo llegar y decir de que los ministros de Hacienda y particularmente Valdés no han hecho su pega y están entregando una economía en orden. Esto no es la economía brasileña. No es la economía argentina. Disculpa, Pedro Pablo yo quiero aclarar lo que yo dije, el país tiene ingresos anuales, la plata que recibe por impuestos de IVA y de recaudación y además por Codelco, un poco superior a 60 mil millones de dólares. De eso, el presupuesto de este año y sobre todo el presupuesto del próximo es gastar
por lo menos 10.000 millones más. O sea, aumenta la deuda en 10.000 millones por año, lo cual en términos de PIB puede ser un 2,7, pero la verdad significa que Chile, que antes tenía excedentes y tenía ahorros, pasó a tener deuda. Y en este periodo. Pero no se han perdido esos excedentes, porque el Fondo de Reserva de Pensiones se mantiene. Sí, pero ha aumentado la deuda. Entonces, déjame hablar. Si tú mantienes tu ingreso y vas progresivamente, tienes el mismo nivel de ahorros y vas progresivamente endeudándote, de repente la suma entre la deuda es mayor y por lo tanto tienes deuda. Y eso ha pasado en este gobierno. ¿Y esa deuda no es que se inyecta recursos para mover el país? No, pues se inyecta en gasto operacional. No, entonces, perdón, lo que yo estoy diciendo es que el ingreso del año y el gasto del año supera en más de 10.000 millones de dólares. Por lo tanto, estamos aumentando nuestra deuda como país y endeudando a las futuras generaciones en más de 10.000 millones de dólares al año. Perdón. Genaro. Yo quiero decir una cosa, que don Camilo me quitó la palabra como tantas veces. Lo que pasa es que Pedro Pablo tiene razón en un punto, que no se puede gastar lo que no se tiene. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Y el gobierno hizo esfuerzos grandes a un costo muy elevado. Por ejemplo, la negociación con el sector, el reajuste del sector público fue dolorosa, precisamente, muy dolorosa, precisamente porque no hay una actitud irresponsable de que el país gaste lo que no tiene. Ahora bien, hay instrumentos de política fiscal que garantizan una estabilidad macroeconómica. En eso está todavía los recursos que se mantienen en el Fondo de Reserva de Pensiones. Como ahora no estoy en la Comisión de Hacienda porque no estoy en el Parlamento, pero espero volver. Como no está, es un aviso comercial. No, pero no siempre es un aviso político. Y segundo, el Fondo de Estabilidad Económico-Social también se mantiene. No recuerdo exactamente ahora las cifras, pero el país dispone de esos ahorros todavía. Y junto con eso también la autoridad puede decidir entre hacer uso de esos recursos o instalar un bono, ¿no? Sí. Esto lo hizo muchas veces la administración Piñera. El ministro Larraín en eso no se diferencia tanto del ministro que tenemos ahora, porque muchas veces prefirió hacer uso del bono, el bono soberano instalado en Londres, por ejemplo, ¿no? Por el uso de la tasa de interés respecto de los fondos que el país tiene acumulado. Entonces, no se ha... Yo quiero hacer la siguiente afirmación. Estamos en un punto delicado porque 2,7 de déficit es un punto... Estamos en un punto delicado, pero está en el límite. No se ha descontrolado el manejo macroeconómico. Si me permites una cosa, ojo que el 2,7 del déficit del año, no es la deuda total. Lo que pasa con el cuadro de crisis que vivimos, la deuda de todos los países está creciendo de una manera dramática. En el caso de Estados Unidos, hoy día la deuda es un 110% del Producto Interno Bruto. En Chile no alcanza el 25%. Chile sigue siendo el país con menor deuda, si lo comparo incluso con Perú. En consecuencia, lo que yo estoy diciendo única y exclusivamente es que no estamos frente a un gobierno que en materia de las cuentas fiscales sea irresponsable. Yo he venido sosteniendo durante mucho tiempo de que la crisis de Chile no es una crisis económica. La presidenta no va a entregar una economía en ruinas. Lo que Chile tiene es una crisis política que requiere otra solución y requiere otras medidas. Pero la economía no está cayéndose a pedazos. Yo no comparto para nada lo que dice Genaro. Creo que la situación económica, sobre todo de las personas, en el trabajo, en el día a día, sienten con mucha fuerza lo triste que ha sido el desempeño económico de este gobierno, y creo que si existe tanto rechazo, tiene que ver mucho con la sensación personal de cada uno de los que estamos en el día a día, por la inestabilidad del trabajo, por la preocupación respecto a la inversión, porque sienten que hay inestabilidad hacia el futuro. Y creo que gran parte de la crisis se debe a una situación muy incómoda económica. Yo creo que tiene una raíz. Camilo Escalona, sí. El debilitamiento de la inversión. Pero desafortunadamente en el debilitamiento de la inversión hay una razón política y también ideológica, que es
llevar al extremo la llevar al extremo la oposición al gobierno. Hay muchas personas que están esperando las próximas elecciones para invertir. Entonces, eso es también parte de la situación, y en eso, claro, naturalmente que Genaro se aproxima más a la verdad, en el sentido de que hay prevalece el aspecto político por sobre económico. Yo creo que en eso no hay ninguna duda, aunque influye el debilitamiento de la inversión, que es un factor negativo. Genaro, sí. Tú has señalado, Camilo ha señalado el tema ideológico y político, que es un factor, pero a eso le tenemos que agregar, y no es menor, el tema internacional. El tema internacional, hay que pensar, por ejemplo, que durante el periodo del presidente Piñera, la tasa de crecimiento en China era el 12%, más o menos. No, hoy Genaro, día el 6%. Genaro, ¿sí? Por favor. De todas maneras, una cosa. Piñera creció más que todos los países de la región. La presidenta Bachelet está creciendo menos que todos los países. O sea, una cosa, en términos, sí, absolutamente. Y quiero decir una cosa. La inversión se detiene porque las condiciones son malas. Si aumentan los impuestos, obviamente que la rentabilidad es más mala, se dificulta. Si se produce inestabilidad respecto del tema laboral, porque la ley queda tan mal escrita que no se sabe qué dice, también produce inestabilidad que hace difícil invertir. Si es que me da la razón Pedro Pablo. No, pero es que no tiene que ver con una decisión, no tiene que ver con una posición ideológica. Me ha dado la razón. Tiene que ver con un mal gobierno que no hace las cosas bien y hace difícil invertir. Hay que tener cuidado con afirmaciones que no son parcialmente ciertas. Casi todas son parcialmente ciertas. Chile está creciendo menos que México, una décima menos que México. Está creciendo... Chile crece mucho menos que el promedio de Latinoamérica. Crece mucho más que Brasil, que Argentina, que Ecuador. Pero mira los países, mira los países que nombra. Por favor, pero esas son las comparaciones. No, pero mira los gobiernos de esos países. O sea, date cuenta de la realidad. Pero Macri en Argentina. Yo diría que esperemos a Macri, denle un ratito. Crece más que Japón. Y crece más que la Unión Europea. Lo que me falta. ¿Qué más país quiere que te mencione? Que la Unión Europea es mentira. Estamos ahí. Y menos que el promedio de Latinoamérica. Muy por debajo del promedio de Latinoamérica. La Unión Europea crece menos. La Unión Europea al 2%. Oiga, tampoco. La Unión Europea está calculando 1,7 este año. Ya, nosotros 1,6. Estamos por debajo. No hagan malabares. Pero bueno, más allá de que el crecimiento sea un tema de discusión de las trincheras políticas, yo me imagino que todos quieren que crezca para el bienestar del país, ¿no? Tiene que crecer, y eso, que no la política social no es indiferente a la inversión. La política social requiere elevar el crecimiento para disponer de más recursos para poder sostenerse, si no, efectivamente a largo plazo se transforma en inviable. Una preguntita solamente corta, Genaro de Arriagada. Carolina Goich, que presenta lista que defiende carta presidencial propia e identidad de C. ¿Qué opina usted como demócrata cristiano? Yo creo que ya lo he dicho, en el sentido de que pienso de que si el Partido por la Democracia y el Partido Socialista proclaman a Ricardo Lagos, va a ser muy difícil para la democracia cristiana levantar una alternativa propia. Si no sucede eso, lo más probable es que la democracia cristiana levante una alternativa propia. O sea, solo si está Ricardo Lagos no levanta. Sí, porque Ricardo Lagos representa de alguna manera un cuadro más cercano a lo que piensa la democracia. Pero usted escuchó lo que dijo Ricardo Lagos, que él no tiene ningún problema de gobernar con el Partido Comunista. Bueno, ¿y por qué? Yo tampoco tengo problemas con gobernar con el Partido Comunista. Ah, ya. Por favor. ¿Con tal de gobernar? No, perdón, yo no formo parte de aquellos que persiguieron al Partido Comunista. Yo formo parte de un partido que ha defendido siempre los derechos del Partido Comunista a estar dentro del sistema. Yo quedé escandalizado. La ley de defensa permanente de la democracia y otras cosas. Pero en la democracia cristiana hay muchos que no les gusta del Partido Comunista, que cuestionan esta nueva mayoría, justamente. Cecilia, déjame terminar con lo que decía al comienzo. Yo quedé escandalizado con el doble estándar a propósito de Fidel Castro, y eso realmente me tiene dañado. Yo creo que en mi caso puedes leer un artículo que escribí en el Mercurio al día siguiente de la muerte de Fidel Castro. Soy muy claro. Así que no me digas que yo tengo doble estándar. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No te lo digo a ti. A la izquierda más dura. Ya que Rodrigo Vergara viene tostadito de La Habana, permítame 30 segundos. Ya se me fue el tostado. Ya se le fue el tostado. Primero, el Partido Socialista fijó, como ningún otro partido, ante la presencia de Fidel Castro, su posición frente al tema del pluralismo político, como ahora lo he informado muchos artículos de prensa del año 96 cuando él estuvo aquí en Chile.
Nosotros no somos de los que perseguimos a la gente por el anticomunismo visceral que aplicó la dictadura, sino que fijamos nuestra posición con transparencia y claridad frente a la opinión pública nacional e internacional. Y yo siento que efectivamente rebrotar ahora un anticomunismo trasnochado es lo último que se puede hacer. Yo no soy anticomunista, yo quiero aclarar que me parece que el doble estándar respecto a lo que pasa en Cuba es dramático para la izquierda más dura. Y creo que incluso el presidente Salvador Allende le dijo a Fidel Castro, compañero, tiene que ser democrático Cuba. Y eso realmente después de 60 años seguimos donde mismo, bien dramático. Bueno, y la sorpresa que vamos a tener va a ser gigantesca cuando haya libertad en Cuba. Va a ser terrible. Va a ser muy bueno. Va a ser muy bueno. Terrible para la izquierda dura que ha sostenido. Claro. Qué maravilla de sistema político. Terrible. Pedro Pablo Errázuriz, Genaro Arriagada, Camilo Escalona, que les vaya muy bien hasta la próxima semana. Muchas gracias. Chao, chao.